Solía pensar en los espacios en línea como mi refugio seguro, especialmente durante esas largas noches cuando el resto de Boston dormía, y mis pensamientos no me dejaban descansar. El suave brillo de la pantalla de mi computadora portátil se convirtió en mi confidente mientras navegaba a través de varios grupos de apoyo, tratando de darle sentido a mi matrimonio desmoronado. Ahí es donde conocí a Anna Matthews en un foro llamado Matrimonios en Crisis, encontrando su camino de regreso. Anna parecía diferente de los otros miembros. Sus respuestas tenían una calidez que se sentía genuina, y su consejo siempre parecía provenir de un lugar de comprensión profunda. Ella compartió historias sobre su propio matrimonio, sus luchas con la comunicación y cómo superó desafíos similares a lo que enfrentaba. Con el tiempo, nuestras conversaciones se mudaron de publicaciones de foro público a mensajes privados, y me encontré abriendo más de lo que tenía a cualquier otra persona en meses. Le conté sobre la tensión en nuestras cenas familiares, cómo las miradas críticas de mi suegra Patricia me hicieron encogerse en mi silla y cómo mi esposo Tom parecía ajeno a todo. Anna siempre escuchaba, ofreciendo consuelo y sugerencias de que, mirando hacia atrás ahora, debería haber levantado banderas rojas. Pero cuando te estás ahogando, no cuestiona la mano que se acerca para salvarte. Era un martes por la tarde cuando todo se desenredó. Estaba en nuestra oficina en casa, usando la computadora de Tom porque la mía estaba siendo reparada. Había dejado su correo electrónico abierto, algo que rara vez hacía, y fue entonces cuando lo vi. Una notificación apareció en la esquina de la pantalla. Anna Matthews ha compartido un documento con usted. Mi corazón saltó un ritmo. Tom no conocía a ninguna Anna Matthews, al menos ninguno que había mencionado. La curiosidad me superó. Hice clic en la notificación, y fue entonces cuando mi mundo cambió sobre su eje. La dirección de correo electrónico asociada con la cuenta de Anna pertenecía a Patricia, mi suegra. La misma mujer que había pasado los últimos 3 años haciendo golpes sutiles en mi cocina, cuestionando mis elecciones profesionales y tratando de orquestar cada fiesta y reunión familiar. Me senté allí, mirando la pantalla, mis manos temblando mientras me desplazaba por correos electrónicos anteriores. Cada uno se sintió como un cuchillo girando más profundamente en mi espalda. Hubo conversaciones sobre mí, análisis de mi comportamiento y estrategias, sí, estrategias reales, para ayudar a Tom a ver la verdad sobre su esposa. La habitación comenzó a girar. Pensé en todos los detalles íntimos que había compartido con Anna, mis temores sobre no ser lo suficientemente buenos para Tom, mis luchas por querer alejarme de su ciudad natal de Cambridge para buscar una oportunidad de trabajo en Seattle, incluso mis pensamientos privados sobre comenzando una familia. Todo se había ido directamente a la única persona que parecía decidida a conducir una cuña entre su hijo y yo. Recordé las fechas del café con Anna que nunca se materializó porque estaba demasiado ocupada, la foto de perfil que siempre era demasiado borrosa para distinguir claramente. Y como parecía saber exactamente qué botones presionar al dar consejos. Todo tenía mucho sentido ahora, de la peor manera posible. La traición se sentía física, como algo pesado sentado en mi pecho. Confié en esta persona, esta creación ficticia de la mente retorcida de mi suegra, con mis más profundas inseguridades y miedos. Había tomado su consejo, ajusté mi comportamiento en función de sus sugerencias e incluso la defendí a otros miembros del grupo cuando le cuestionaron a veces perspectivas. ¿Qué tipo de persona hace esto? ¿Qué tipo de madre se infiltra en el espacio seguro de su nuera, fingiendo ser una amiga, solo para reunir municiones? Las preguntas se arremolinaron en mi mente mientras me sentaba en esa oficina oscura. La luz azul de la pantalla de la computadora iluminaba las lágrimas que no me había dado cuenta. Pensé en enfrentar a Patricia de inmediato, pero algo me detuvo. Esto ya no era solo de mí. Se trataba de Tom, sobre nuestro matrimonio, sobre la confianza fundamental que debería existir entre los miembros de la familia. Necesitaba ser inteligente sobre esto, reunir más evidencia, para comprender el alcance completo de su engaño antes de hacer mi próximo movimiento. Cuando cerré la pestaña de correo electrónico, mi mano flotó sobre el mouse. Parte de mí quería eliminar todo, para fingir que nunca lo había visto, volver a la maravillosa ignorancia de pensar que tenía una suegra ligeramente difícil. Pero sabía que esa ya no era una opción. La verdad, tan fea como era, tenía que salir. Tomé capturas de pantalla de todo lo que pude encontrar, guardándolas en una carpeta privada en mi teléfono.
Luego devolví cuidadosamente el correo electrónico de Tom exactamente como lo había encontrado. Al salir de esa oficina, me sentí diferente, más pesado con conocimiento, pero de alguna manera también más fuerte. El juego había cambiado, y por primera vez, entendí exactamente a qué me enfrentaba. Esa noche, mientras yacía junto a Tom en nuestra cama, escuchando su respiración constante, me preguntaba cuántos de nuestros argumentos recientes habían sido influenciados por el consejo de Anna. ¿Cuántas de mis decisiones habían sido sutilmente manipuladas por la cuenta de títeres de Patricia? El pensamiento me hizo sentir enfermo, pero también me llenó de determinación. Llegaría al fondo de esto, sin importar lo que tomara. Los siguientes días después de descubrir el engaño de Patricia parecían caminar por una niebla. Pasé por las mociones de la vida normal, ir a mi trabajo en la editorial local, hacer la cena, compartir conversaciones nocturnas con Tom, pero mi mente giraba constantemente, conectando puntos que ni siquiera había sabido existía. Empecé con nuestro historial de mensajes. Después del trabajo, me sentaba en mi cafetería favorita en Newbury Street, un lugar donde sabía que Patricia nunca aparecería, y metódicamente pasaría por todas las interacciones que tuviera con Anna. El barista, Mike, probablemente pensó que estaba trabajando en un proyecto de edición intenso, dada la forma en que apenas levanté la vista de mi pantalla. Si tan solo él lo supiera. Las señales estaban en todas partes, gritándome ahora que sabía qué buscar. Anna siempre había estado particularmente interesada en las conversaciones sobre la dinámica familiar. Ella empujaría la narración de que las madres eran mal entendidas, que merecían más decir en los matrimonios de sus hijos. Han criado a estos hombres, había escrito una vez, los conocen mejor de lo que nadie podría. En ese momento, pensé que era solo una perspectiva anticuada. Ahora, lo reconocí como Patricia que marca su territorio. Había un patrón en su manipulación. Comenzaría conversaciones sobre mis ambiciones profesionales, particularmente mi reciente oferta de trabajo en Seattle. Anna con simpatía escucharía mi emoción sobre la oportunidad, luego dirigiría sutilmente la conversación hacia la importancia de mantenerse cerca de la familia. Las relaciones a larga distancia pueden ser tan desafiantes, escribió, y el apoyo familiar es crucial para una pareja joven. Cada mensaje era un ladrillo cuidadosamente colocado en una pared diseñada para mantener a Tom, firmemente en Cambridge. Cavé más profundo, creando una hoja de cálculo para rastrear el momento de nuestras conversaciones en línea contra eventos de la vida real. La correlación fue escalofriante. Cada vez que tenía un desacuerdo con Patricia en persona, Anna me enviaría un mensaje en cuestión de días, ofreciendo consejos que inevitablemente se alinean con la posición de Patricia. Después de una tensa cena en la que mencioné querer organizar el Día de Acción de Gracias en lugar de tenerlo en su casa, Anna compartió una larga historia sobre cómo lamentaba haber alejado las tradiciones navideñas de su suegra. Cuanto más investigaba, más creció mi ira, pero me obligaba a seguir siendo metódico. Me uní a otros grupos de apoyo en línea usando un nombre diferente, y efectivamente, también encontré a Anna allí. Su huella digital fue extensa. Participó en múltiples foros, siempre empujando la misma agenda, la santidad de las relaciones madre-hijo, la importancia de mantener a las familias cerca, los peligros de las esposas que intentaron hacerse cargo. En un grupo particularmente activo, encontré un hilo donde había detallado una situación que reflejaba perfectamente la mía. Ella escribió sobre una amiga cuya nuera estaba tratando de mudarse por todo el país, alejando a su hijo de su familia y raíces. Los comentarios se llenaron de respuestas comprensivas, otros miembros se unieron detrás de su causa. Me enfermó darme cuenta de cuántas personas había manipulado para apoyar su narrativa. Comencé a las fechas de referencia cruzada y los tiempos de sus publicaciones con el calendario conocido de Patricia. El patrón era inconfundible. Anna fue más activa durante las vacaciones de almuerzo de Patricia en el hospital, donde trabajó como administradora, y tarde en la noche después de sus reuniones semanales de Bridge Club. Había creado toda una vida de sombra en línea, todo centrado en mantener el control sobre la vida de su hijo. Una tarde, mientras revisaba las viejas fotos de vacaciones en la computadora de Tom, descubrí algo que hacía que mi sangre se enfriara. En una carpeta marcada Family Photos 2023, encontré capturas de pantalla de mis publicaciones privadas de redes sociales, publicaciones que específicamente habría sido visibles solo para amigos cercanos.
Patricia de alguna manera había obtenido acceso a mi vida privada de otra manera. ¿Había creado cuentas falsas para seguirme? ¿Había convencido a alguien más de espiar para ella? El descubrimiento más inquietante llegó cuando encontré publicaciones de Ana sobre otras nueras. Patricia no solo estaba obsesionada con controlar mi relación con Tom, ella era parte de una comunidad en línea más grande de madres que compartían tácticas para mantener la influencia sobre la vida de sus hijos adultos. Intercambiaron estrategias, celebraron victorias cuando sus hijos tomaron decisiones que se alinearon con sus deseos y se consolaron cuando sentían su influencia resbalada. Pasé horas en la biblioteca local, usando sus computadoras para evitar dejar cualquier rastro en mis dispositivos de inicio, documentando todo lo que encontré. Cada nuevo descubrimiento se sintió como otra pieza de un rompecabezas masivo y retorcido. Patricia no solo había creado una personalidad falsa, había construido una realidad alternativa completa donde era la héroe, protegiendo a su hijo de mi influencia supuestamente destructiva. La pieza final cayó en su lugar cuando decidí buscar con más cuidado la historia de las redes sociales de Patricia. En su cuenta de Pinterest, de todos los lugares, encontré tableros llenos de artículos sobre nueras tóxicas y manteniendo los lazos con niños adultos. Algunos de estos artículos datan de antes de Tom y yo incluso nos casamos. Ella se había estado preparando para esta batalla incluso antes de que comenzara. Lo que más me perseguía fueron los momentos de conexión genuina que pensé que había tenido con Ana. Momentos en los que había sido vulnerable, compartiendo mis esperanzas para el futuro y mis temores sobre no ser lo suficientemente buenos para Tom. ¿Patricia había sentido culpa mientras leía esos mensajes? ¿Alguna vez me había visto como persona, o era solo un obstáculo para ser retirado de la vida de su hijo? Me encontré analizando cada interacción que también tuvimos en persona. La forma en que sugería actividades de parejas que siempre la incluían de alguna manera. Las llamadas telefónicas accidentales durante nuestras noches de cita. Los constantes recordatorios de la infancia de Tom y su papel en ella. Cada recuerdo adquirió un significado nuevo y oscuro. Una publicación en particular de Ana siguió jugando en mi mente. Había escrito sobre cómo las nueras a menudo intentaban borrar la influencia de la madre, como si estuviéramos en algún tipo de competencia por el afecto de Tom. La ironía era que nunca había querido competir con Patricia. Todo lo que quería era construir una vida con Tom, una que pudiera incluir tanto a su familia como a nuestros propios sueños. Mientras me sentaba en nuestra oficina en casa una noche, rodeado de impresiones de mensajes Ana y mis notas, me di cuenta de que el elaborado engaño de Patricia me había dado algo valioso: claridad. Durante años, me pregunté si estaba imaginando la tensión, si yo fuera el problema. Ahora tenía evidencia concreta de que el problema nunca había sido yo. Pero esta claridad vino con responsabilidad. No pude enfrentar a Patricia con lo que sabía, eso solo conduciría a negaciones y más manipulación. Necesitaba entender por qué. ¿Qué la había llevado a medidas tan extremas? ¿Qué tenía tanto miedo de perder? La respuesta vendría de una fuente inesperada, y cambiaría todo lo que pensé que sabía sobre el odio de mi suegra. La verdad me llegó a un lluvioso domingo por la tarde en marzo, de la manera más inesperada. Había evitado las reuniones familiares desde que descubrí el engaño de Patricia, poniendo excusas sobre los plazos de trabajo y los dolores de cabeza por migraña. Pero cuando la hermana de Tom, Sara, llamó y pidió reunirse para tomar un café en Tate Bakery en Beacon Street, algo en su voz me hizo estar de acuerdo. Sara siempre había sido diferente del resto de la familia de Tom. Mientras Patricia gobernó con el control revestido de hierro y el padre de Tom permaneció notablemente ausente de la dinámica familiar. Sara era el espíritu libre que se había mudado a Portland para la universidad y nunca regresó. Visitó Boston varias veces al año, manteniendo la distancia suficiente para mantenerse conectado mientras evita el drama familiar. Llegué temprano, eligiendo una mesa de esquina donde pudiéramos hablar en privado. El café estaba ocupado con su multitud de fin de semana habitual, estudiantes de la cercana Harvard enterrados en sus computadoras portátiles. Familias jóvenes que comparten pasteles y el turista ocasional que estudia sus mapas telefónicos. Sara caminó bajo la lluvia temblorosa de su paraguas, su cabello rojo más oscuro de lo habitual del clima. «Te ves terrible», dijo mientras se sentaba. De esa manera directa, los hermanos parecen heredar. Y creo que sé por qué.
No esperó a que respondiera antes de sacar su teléfono y mostrarme una captura de pantalla del perfil a Anna Matthews. Mi corazón se detuvo. ¿Cuánto tiempo has sabido? Me las arreglé para preguntar, envolviendo mis manos frías alrededor de mi taza de café. La cara de Sara se suavizó. ¿Sobre el alter ego en línea de mamá? Unas semanas. ¿Pero por qué lo está haciendo? Esa es una historia mucho más larga. Hizo una pausa, ordenando un latte chai cuando pasó el servidor. Y es hora de que lo supieras todo. Lo que Sara me dijo a lo largo de la siguiente hora sacudió las bases de todo lo que pensé que sabía sobre Patricia. Hace 25 años, antes de que Tom y Sara fueran adolescentes, su padre no había dejado a la familia, había dejado a Patricia por otra mujer. Pero no cualquier mujer. Según Sara, esta mujer había sido joven, ambiciosa, trabajando en la publicación como yo. Incluso había compartido mi hábito de correr temprano por la mañana a lo largo del río Charles. Mamá nunca lo superó, explicó Sara, su voz baja y cuidadosa. El asunto de papá duró 2 años antes de que se enterara. La otra mujer, Rebecca, solía venir a todos sus eventos laborales. Era todo lo que la madre no era, centrada en la carrera, independiente, vivía en la ciudad en lugar de los suburbios. ¿Suena familiar? Los paralelos me golpearon como un golpe físico. Me senté en mi silla, los recuerdos inundaron mi mente. Cada vez que Patricia comentó sobre mis opciones de carrera, cada aspecto de desaprobación cuando mencionaba querer moverse para obtener mejores oportunidades, cada crítica sutil de mi estilo de vida urbano. En realidad no había sido sobre mí en absoluto. Pero esa ni siquiera es la peor parte, continuó Sara, agitando su chai distraídamente. Rebecca había sido la esposa del colega de papá. Había estado en nuestra casa para cenar. Mamá había confiado en ella, le confió sus problemas matrimoniales. Rebecca usó toda esa información para acercarse a papá. La similitud con lo que Patricia me estaba haciendo, usando una identidad falsa para recopilar información íntima, fue escalofriante. Se había convertido en lo que había destruido su propio matrimonio, convirtiendo su dolor en un arma. ¿Por qué nadie me lo dijo nunca? Pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Mamá nos hizo prometer nunca hablar de eso. Después de que papá se fue, empacó cada foto, cada recuerdo de esa época. Nos trasladó a una casa nueva, cambió su número de teléfono, incluso comenzó a ir por Patricia en lugar de Patty. Intenté borrar todo ese capítulo de su vida. Los ojos de Sara estaban distantes, recordando. Pero realmente no puedes borrar el dolor así. Simplemente, se transforma. Todo comenzó a tener un sentido horrible. La forma en que Patricia monitoreó obsesivamente las relaciones de Tom en la universidad, su resistencia inmediata cuando le contó por primera vez sobre mí. Su creciente paranoia a medida que nuestra relación se volvió seria. No solo era una madre controladora, estaba luchando contra los fantasmas de su pasado. Hay más, dijo Sara, sacando un sobre desgastado de su bolso. Encontré esto cuando estaba ayudando a mamá a limpiar su ático el mes pasado. Dentro había viejas cartas entre Patricia y su mejor amiga de esa época, que se remonta al año del divorcio. El dolor y la ira en esas letras eran crudos, sin filtrar. Patricia escribió sobre sentirse reemplazada, sobre la humillación de encontrarse con Rebecca en las tiendas locales, sobre su temor de que sus hijos eligieran de alguna manera la nueva vida de su padre sobre ella. Ella nunca recibió asesoramiento, explicó Sara. Ella simplemente, endurecida. Se convenció de que tenía que proteger a sus hijos de cometer los mismos errores, de confiar en las personas equivocadas. Ella hizo una pausa, encontrando mis ojos. De mujeres como Rebecca. Mujeres como tú. El peso de esta revelación se asentó sobre mí como una manta pesada. El engaño en línea de Patricia no se trataba solo de controlar el matrimonio de su hijo, se trataba de evitar que la historia se repita. En su mente, cada mujer independiente que ingresó a la vida de sus hijos era potencialmente otra Rebecca, esperando para destruir lo que ella apreciaba. La cosa es, continuó Sara, mamá no ve cómo su miedo lo ha deformado todo. Está tan concentrada en evitar otra traición de que se está convirtiendo en la traición. Se está convirtiendo exactamente en lo que más odiaba de Rebecca,
alguien que usa confianza como arma. Pensé en todas las veces que Patricia me había visto con ojos sospechosos, todas las veces que había cuestionado mis intenciones con Tom. No me vio en absoluto, estaba viendo a Rebecca, viendo cada miedo e inseguridad que la habían perseguido durante 25 años. ¿Tom sabe algo de esto?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Sara sacudió la cabeza. Era demasiado joven cuando sucedió. Mamá trabajó duro para protegerlo de lo peor. Sabe que papá se fue a otra mujer, pero no sabe los detalles. No sabe cómo rompió a mamá, cómo cambió su. La lluvia se había vuelto más pesada afuera, tocando contra las ventanas del café. Vi a las personas que pasaban corriendo con sus collares aparecidos contra el clima, cada una con sus propias historias ocultas, sus propios dolores secretos. ¿Qué se supone que debo hacer con esta información?, finalmente pregunté. Sara extendió la mano a través de la mesa y apretó mi mano. Eso depende de ti. Pero pensé que merecía saber. El comportamiento de la mamá no está bien. No es excusable. Pero es explicable. Y a veces entender por qué las personas nos lastiman es el primer paso para decidir cómo manejar ese dolor mientras conducía a casa esa noche. Mi mente era una tormenta de emociones. Las acciones de Patricia seguían siendo una traición, aún una violación de la confianza que me hizo gatear. Pero ahora la vi de manera diferente, no como un monstruo, sino como alguien cuyo trauma pasado la había torcido a convertirse en lo que más temía. La ironía era trágica. Al tratar de evitar que la historia se repita, Patricia había creado una profecía autocumplida. Su miedo a la traición la había llevado a traicionar. Su miedo a perder a su hijo la había llevado a acciones que podrían costarle exactamente eso. Después de mi conversación con Sara, pasé una semana planeando cómo manejar la confrontación. Sabía que tenía que hacerse con cuidado, no solo por mi bien, sino también por Tom. Esto no se trataba solo de exponer el engaño de Patricia, se trataba de abordar décadas de dolor no resuelto que había envenenado nuestra dinámica familiar. Decidí organizar la cena en Sorellina, un restaurante italiano exclusivo en Back Bay. Era lo suficientemente público como para evitar una escena, pero lo suficientemente privado para una conversación íntima. A Patricia siempre le había encantado este lugar, incluso había celebrado su ascenso al administrador del hospital el año pasado. Pensé que tal vez estar en un espacio donde se sentía cómoda podría hacer lo que salía un poco más fácil. Tom se sorprendió cuando sugerí invitar a su madre a cenar, dada como había estado evitando las reuniones familiares últimamente. ¿Estás seguro?, preguntó, su frente arrugaba de preocupación. Parecías estresado por mamá últimamente. Creo que es hora de que tengamos una conversación real, respondí, tratando de mantener mi voz estable. No tenía idea de lo real que iba a ser. Hice la reserva para un martes por la noche, sabiendo que el horario de Patricia sería claro. La cálida iluminación del restaurante y la atmósfera sofisticada generalmente me hacían sentir cómodo, pero esta noche mi estómago estaba en nudos mientras esperábamos a que llegara. Tom y yo nos sentamos en nuestra mesa. Él se relajó y se desplazó por su teléfono, ajustando obsesivamente mi vaso de agua. Patricia llegó exactamente a tiempo, usando su collar de perlas exclusivo y un vestido azul marino que probablemente costó más que mi alquiler mensual. Tom bateó la mejilla de Tom y me dio lo que ahora reconocí como su sonrisa practicada, la que nunca llegó a sus ojos. ¡Qué encantadora sorpresa!, dijo, estableciéndose en su silla. Ha pasado demasiado tiempo desde que cenamos juntos. Su voz llevaba esa ligera ventaja con la que había familiarizado, con la que sugirió que mis recientes ausencias de eventos familiares no habían pasado desapercibidos. El camarero vino con menús, y realizamos los movimientos de ordenar. Patricia eligió la lubina, Tom el oso buco, apenas capaz de concentrarme lo suficiente como para seleccionar los ñoquis. Esperé hasta que nuestro vino se haya vertido antes de hacer mi primer movimiento. He estado pensando mucho últimamente, comencé, mi corazón latía con tanta fuerza que estaba seguro de que podían escucharlo. Sobre la familia, sobre la confianza, sobre cómo el pasado da forma a nuestro presente. Vi la mano de Patricia apretarse ligeramente alrededor de su copa de vino. «Oh», ella dijo, su tono cuidadosamente neutral.
Eso suena bastante filosófico para un martes por la noche. Tomé un sorbo de agua, reuniendo mi coraje. También he estado pensando en grupos de apoyo en línea. En cómo a veces las personas no son quienes parecen ser. Observé su rostro con cuidado mientras hablaba. ¿Qué piensas de eso, Ana? El cambio en la expresión de Patricia fue sutil pero inconfundible. Su fachada perfectamente mantenida se agrietó por un momento antes de recuperarse. Tom miró entre nosotros, confusión evidente en su rostro. Ana, preguntó. ¿Quién es Ana? Saqué mi teléfono y abrí la carpeta de capturas de pantalla que había preparado. Ana Matthews es alguien que conocí en un grupo de apoyo en línea para matrimonios con problemas. Se convirtió en mi confidente, alguien en quien confié con mis miedos e inseguridades más profundos. Me volví hacia Patricia. ¿Le gustaría decirle a Tom quién es realmente Ana, o debería? La cara de Patricia se había vuelto pálida, pero mantuvo la compostura. No sé de qué estás hablando, dijo, pero su voz vaciló ligeramente. Mamá. La voz de Tom había tomado un borde que nunca había escuchado antes. ¿Qué está sucediendo? Colocé mi teléfono en la mesa entre nosotros, pantalla que muestra uno de los mensajes Ana junto a la dirección de correo electrónico de Patricia. Su madre creó una identidad falsa para infiltrarse en mi grupo de apoyo. Ella ha estado recopilando información sobre nuestro matrimonio, sobre mis pensamientos y sentimientos privados, durante meses. El silencio que siguió fue ensordecedor. A nuestro alrededor, otros comensales continuaron sus comidas, sin darse cuenta del drama que se desarrolla en nuestra mesa. Un servidor pasó con una bandeja de bebidas, en silencio. ¿Es esto cierto? Tom le preguntó a su madre, su voz apenas controlaba. Las manos de Patricia estaban temblando ahora. No entiendes, comenzó. Estaba tratando de protegerte. ¿Protegerme? ¿Al espiar a mi esposa? ¿Al pretender ser otra persona para ganar su confianza? La voz de Tom estaba aumentando ligeramente, y puse una mano sobre su brazo para calmarlo. No sabes cómo es, siseó Patricia, su exterior cuidadosamente mantenido desmoronado. No sabes qué puede suceder cuando confías en la persona equivocada, cuando dejas que alguien entre en tu vida que pueda destruir todo. Sé de Rebecca, dije en voz baja. Tanto Tom como Patricia se congelaron ante el nombre. ¿Quién es Rebecca? Tom preguntó, mirando entre nosotros. La cara de Patricia había ido de pálido a ceniciento. Sara te dijo, susurró. Ella no tenía derecho. Tenía todo lo correcto, respondí, manteniendo mi voz baja y estable. Porque tu dolor no resuelto de esa situación es destruir tu relación con tu hijo y su esposa. Tom parecía cada vez más frustrado. ¿Alguien me dirá qué está pasando? Respiré hondo. Rebecca era la mujer por la que tu padre dejó a tu madre hace 25 años. Era joven, trabajaba en la publicación, vivía en la ciudad. Dejé que los paralelos estuvieran en el aire. Comprender amaneció en la cara de Tom. Por eso, dijo, volviéndose hacia su madre. Por eso nunca la has aceptado. Porque te recuerda. Ella hará lo mismo, interrumpió Patricia, su voz urgente. Siempre lo hacen. Vienen a tu vida, sofisticados e independientes, haciéndote pensar que saben mejor que la familia, y luego se quitan todo. Mamá, dijo Tom, su voz dolía. Eso no es lo que está sucediendo aquí. No soy papá, y ella no es Rebecca. No lo sabes, insistió Patricia. Tenía que protegerte. Tenía que saber lo que realmente estaba pensando, lo que estaba planeando. Cuando vi sus publicaciones en ese grupo de apoyo. Violaste mi privacidad, corté. Me manipulaste. Usaste mi confianza para recopilar información sobre mí, al igual que te hiciste que Rebecca te hizo. ¿No ves la ironía en eso? La cara de Patricia se arrugó. No entiendes lo que es perder todo, que toda tu vida se desgarra por alguien en quien confías. No, pero entiendo lo que es tener a alguien en quien deberías poder confiarte por completo, respondí. Porque eso es lo que me hiciste. Tom empujó su silla hacia atrás de la mesa ligeramente, pasando sus manos a través de su cabello con frustración. No puedo creer esto.
Todos estos años, pensé que solo estaba siendo sobreprotector. Pero esto es algo completamente diferente. Todo lo que hice por ti, insistió Patricia, alcanzando su mano. Tom se apartó. No, mamá. Hiciste esto por ti mismo. Para tratar de controlar algo que temes perder. Pero al hacer esto, al violar nuestra confianza de esta manera, es posible que hayas creado exactamente lo que estabas tratando de prevenir. La verdad de sus palabras colgaba pesada en el aire. A nuestro alrededor, el restaurante continuó su servicio nocturno normal, se despejan los platos, se vierte el vino, conversaciones informales flotando. Pero en nuestra mesa, los años de engaño y dolor finalmente se habían puesto al descubierto. Tengo toda la evidencia, dije en voz baja, sacando más capturas de pantalla. Cada conversación, cada manipulación, cada vez que usaste lo que le dijiste a Ana, contra mí en la vida real. Pero lo que más duele no es el engaño en sí mismo, es que nunca me diste una oportunidad. Decidiste en quién estaba basado tu trauma pasado, y luego hiciste todo lo posible para hacer realidad esa falsa percepción. Patricia se sentó allí, las lágrimas ahora cayeron libremente, su maquillaje perfecto comenzó a mancharse. La mujer segura y controladora que había aterrorizado mi matrimonio había desaparecido, reemplazada por alguien que parecía pequeño y asustado. La elegancia tranquila del restaurante se hizo sofocante cuando el mundo cuidadosamente construido de Patricia se derrumbó a su alrededor. Ella trató de recuperar el control, llamándose sus lágrimas con su servilleta de lino, pero el daño se hizo. La máscara se había resbalado, y ni Tom ni yo pudimos ver lo que quedaba debajo. Quiero ver todo, dijo Tom en voz baja, su voz constante pero tensa. Muéstrame todo. Le entregué mi teléfono, mirando mientras se desplazaba durante meses de capturas de pantalla. Su rostro se volvió cada vez más pálido a medida que leía conversaciones entre su madre y yo, conversaciones en las que ella se había posado como Ana, ganando mi confianza solo para usarla contra mí. Patricia se sentó rígida en su silla, viendo a su hijo descubrir el alcance de su traición. ¿Le hablaste sobre Seattle?, preguntó de repente, mirándome. ¿Sobre la oferta de trabajo? Asentí lentamente. Necesitaba a alguien con quien hablar sobre eso. Ana, tu madre, parecía comprensiva al principio. Ella me ayudó a superar mis preocupaciones sobre el movimiento, sobre lo que significaría para nosotros. Hice una pausa, mirando a Patricia. Pero luego comenzó a plantar dudas, sugiriendo que los matrimonios a menudo se desmoronan cuando las parejas se alejan de la familia. Contando historias sobre otras parejas que habían probado movimientos a larga distancia y terminaron divorciados. ¿Es por eso que lo rechazaste? La voz de Tom tenía una ventaja ahora. ¿Es por eso que de repente decidiste que no era el momento adecuado? Antes de que pudiera responder, Patricia habló. Te estaba tratando de salvar su matrimonio. Mudando por todo el país, lejos de su sistema de apoyo, su familia, basta. El puño de Tom golpeó la mesa, haciendo que las copas de vino se ondenan. Unos pocos comensales cercanos miraron nuestro camino, pero apenas se dio cuenta. No puedes decidir que salva nuestro matrimonio. No puedes manipularnos como si somos personajes de alguna historia que estás escribiendo. El camarero se acercó con cautela con nuestros cursos principales, pero Tom lo agotó. A ninguno de nosotros le quedaba apetito. Quiero saberlo todo, continuó, volviéndose hacia su madre. Cada mentira, cada manipulación. No solo con las cosas en línea, todo. Porque estoy empezando a preguntarme cuánto de mi vida ha sido moldeada por tu miedo y control. La cara de Patricia se arrugó. Tommy, por favor. No me, Tommy, la interrumpió. Ya no soy una niña, mamá. Soy un hombre adulto que acaba de descubrir que su madre ha estado tratando activamente de sabotear su matrimonio. Creo que me he ganado el derecho a algunas respuestas honestas. Lo que siguió fueron 2 horas de revelaciones dolorosas. La voz de Patricia tembló cuando admitió otros engaños, como había manipulado situaciones para mantener a Tom cerca de casa para la universidad, como había socavado sutilmente sus relaciones anteriores, como había orquestado reuniones coincidentes con las hijas de amigos de la familia. Considerado más adecuado que yo. ¿Recuerdas a Caroline Peterson?
ella dijo, su voz pequeña. No fue una coincidencia que ella comenzara a trabajar en su bufete de abogados el año pasado. Su madre y yo pensamos que ustedes dos serían perfectos juntos. Alguien de una buena familia, que entendió la importancia de permanecer cerca de casa. Tom se rió amargamente. ¿Caroline Peterson? ¿El que apareció misteriosamente en cada hora feliz de la oficina durante 3 meses seguidos? ¿El que mantuviste, accidentalmente, mencionando en las cenas familiares? Él sacudió la cabeza. Pensé que solo estaba siendo amigable. Dios, ¿cuántas personas has arrastrado a tus esquemas? Estaba tratando de protegerte, insistió Patricia nuevamente, pero las palabras sonaban huecas incluso para sus propios oídos. No, dije con firmeza. Estabas tratando de protegerse. Tenías mucho miedo de perder a Tom de la forma en que perdiste a su padre, que creaste la situación que estabas tratando de prevenir. Tu manipulación, tu desconfianza, tu necesidad de control, esas son las cosas que dañan tu relación con tu hijo, no yo. La verdad de mis palabras parecía golpear a Patricia como un golpe físico. Se desplomó en su silla, luciendo repentinamente mayor, más vulnerable. Yo solo no podía soportar la idea de perderte también, le susurró a Tom. ¿Pero no ves? La voz de Tom se había suavizado ligeramente. Me has estado perdiendo poco a poco con cada manipulación, cada mentira, cada intento de controlar mi vida. Simplemente no me di cuenta hasta ahora. Una pareja en una mesa cercana solicitó su cheque, claramente incómodo con la escena emocional que se desarrolla junto a ellos. El restaurante se había vuelto más tranquilo, la multitud de la cena se adelgazó a medida que avanzaba la noche. ¿Qué pasa ahora? Patricia preguntó, su voz pequeña e incierta. Tom se recostó en su silla, pasando una mano sobre su rostro. Sinceramente, no sé. Lo que sí sé es que no puedo confiar en ti en este momento. No solo traicionaste a mi esposa, me traicionaste. Aprovechaste su vulnerabilidad, usaste su confianza contra ella, todo mientras finges ser alguien en quien podría confiar. Necesito saber algo, intervisé, mirando directamente a Patricia. Todas esas conversaciones que tuvimos, cuando compartí mis miedos sobre no ser lo suficientemente bueno para Tom, mis preocupaciones por encajar en la familia, mis inseguridades sobre nuestro futuro. ¿Alguna de ellas te hizo verme como una persona? ¿O solo era yo? ¿Siempre el enemigo en tu mente? Las manos de Patricia temblaron mientras alcanzaba su vaso de agua. Yo no esperaba que fueras tan real, admitió. A veces, leyendo tus mensajes, olvidaba por un momento que se suponía que debía recopilar información. Me encontraría con ganas de consolarte genuinamente, para ayudarte. Hizo una pausa, lágrimas brotando de nuevo. Pero luego recordaría a Rebecca, recordar lo real y vulnerable que también había parecido, y el miedo se haría cargo de nuevo. Entonces dejas que tu trauma pasado justifique destruir la confianza de otra persona, dijo Tom en voz baja. Te convertiste exactamente en lo que te dolió, mamá. Te convertiste en la persona que usa la intimidad como arma. El peso de sus palabras parecía finalmente romper algo en Patricia. Ella enterró su rostro en sus manos, con los hombros temblando de sollozos silenciosos. A nuestro alrededor, el personal del restaurante comenzó su rutina de cierre, luces de atenuación y mesas de limpieza con eficiencia practicada. Creo que hemos terminado aquí, dijo Tom, señalando el cheque. Mamá, te llamaré un taxi. No creo que debas conducir ahora mismo. Por favor, Patricia alcanzó su mano. Por favor, no me excluyan. Haré cualquier cosa, terapia, asesoramiento, lo que quieras. Simplemente no me interrumpas por completo. Tom alejó suavemente su mano. Necesito tiempo, mamá. Ambos lo hacemos. Lo que has hecho va a tomar mucho tiempo procesar. Y no puedo prometerle que te gustará lo que decide cuando termine de procesarlo. Mientras esperábamos a la taxi de Patricia fuera del restaurante, el aire de la noche fresca de Boston llevaba el sonido lejano del tráfico y las bocinas del puerto. La ciudad se sintió diferente de alguna manera, como si la revelación de tal traición íntima hubiera cambiado el paisaje mismo de nuestras vidas. Las semanas posteriores a nuestra confrontación con Patricia pasaron en un borrón extraño.
La primavera de Boston llegó con su imprevisibilidad habitual, sol cálido un día, viento amargo al siguiente, que coincide con las emociones turbulentas que giraban a través de nuestra familia. Tom lo tomó más fuerte de lo que esperaba. Se puso a trabajar en su bufete de abogados, a menudo permaneciendo hasta tarde en la oficina en Federal Street, su silueta visible contra las luces de la ciudad cuando caminaba para conocerlo. Durante nuestras noches tranquilas en casa, a veces se desplazaba por las viejas fotos familiares en su teléfono, como si buscara señales que pudiera haberse perdido, momentos en que la sonrisa de su madre no alcanzó sus ojos. Sigo pensando en todas las veces que ella podría haber manipulado situaciones, dijo una noche mientras nos sentamos en el pequeño balcón de nuestro apartamento, viendo la puesta de sol pintar el río Charles dorado. ¿Recuerdas cuando estábamos planeando nuestra boda? Como ella de alguna manera nos convenció de cambiar el lugar desde ese lugar en Newport al Hotel Boston Harbor. Asentí, recordando sus cuidadosos argumentos sobre la tradición familiar, sobre mantener las cosas cerca de casa. Ella dijo que se trataba de que tu abuela fuera demasiado frágil para viajar, agregué suavemente. La abuela Ellen realizó un crucero a Alaska ese mismo mes, dijo Tom con una risa amarga. Dios, ¿cómo no lo vi? La realidad era que la manipulación de Patricia había sido tan sutil, tan hábilmente tejida en el tejido de nuestras vidas, que se había vuelto casi invisible. Tomó la revelación de Sara sobre Rebecca y el descubrimiento del engaño a Ana para hacernos ver el patrón que había estado allí todo el tiempo. Patricia trató de hacer las paces a su manera. Envió correos electrónicos, dejó mensajes de voz, incluso recibió flores a mi oficina en la editorial. Cada intento de contacto vino con promesas desesperadas de cambio, de terapia, de hacer lo que sea necesario para reparar el daño. Pero las palabras sonaron huecos, todavía estaban sobre el control, sobre obtener lo que quería, solo envuelto en un paquete diferente. Tom finalmente acordó reunirse con ella después de un mes, pero solo con un terapeuta familiar presente. La oficina del Dr. Martínez en Cambridge se convirtió en un terreno neutral donde la madre y el hijo podían comenzar el doloroso proceso de desempacar décadas de manipulación y control. Su madre tiene lo que llamamos estilo de apego ansioso, explicó el Dr. Martínez durante una sesión. El trauma del asunto y el abandono de su padre crearon temores profundos que nunca abordó adecuadamente. En lugar de curarse, desarrolló comportamientos controladores como una forma de evitar futuros abandonos. Patricia se sentó en silencio durante estas sesiones, su presencia dominante habitual disminuyó. Había perdido peso, y su apariencia perfectamente mantenida se había deslizado un poco. La terapia la obligó a enfrentar no solo sus acciones como Ana, sino el patrón de comportamiento que había definido su relación con sus hijos durante años. No sé quién soy sin el control, admitió durante una sesión particularmente cruda. Desde que tu padre se fue, toda mi vida ha sido asegurarme de que nunca volviera a sentir tan indefenso. Pero al tratar de prevenir ese dolor, he causado mucho más. Las sesiones de terapia fueron agotadoras, pero también fueron reveladoras. Aprendimos que la propia madre de Patricia había sido controladora y manipuladora, creando un patrón generacional de comportamiento tóxico. Descubrimos que su miedo al abandono tenía raíces que fueron mucho más profundas que su matrimonio fallido. Mientras tanto, tenía mi propia curación que hacer. Comencé a ver a un terapeuta separado, trabajando a través de la violación de la confianza que había experimentado. La parte más difícil no era solo la traición en sí, sino la forma en que me había hecho cuestionar cada interacción, cada relación. Lo que pasa con la manipulación, explicó mi terapeuta, es que no solo daña la relación actual, sino que daña su capacidad para confiar en relaciones futuras. Pero reconocer la manipulación es el primer paso hacia la curación de ella. 3 meses después de la confrontación, recibí un correo electrónico inesperado de uno de los moderadores del grupo de apoyo. Habían descubierto el engaño de Patricia y estaban llegando a todos los que habían interactuado con Ana. La revelación de que no era su única víctima trajo una compleja mezcla de emociones, alivio de que no estaba sola, enojo que había herido a otros, tristeza por toda la confianza que había destruido. Tom y yo hicimos algunos cambios significativos durante este tiempo. Decidimos volver a visitar la oportunidad de Seattle, reconociendo que la manipulación de Patricia había influido en nuestra decisión de quedarse en Boston.
La elección de moverse no se trataba de escapar de la situación, sino de recuperar nuestro derecho a tomar decisiones basadas en nuestros propios deseos y necesidades, no de miedo o manipulación. Ya no puedo dejarla controlar nuestras vidas, dijo Tom mientras recorríamos apartamentos en Seattle a través del chat de video. Incluso si ese control proviene de mi propio miedo a lastimarla. La reacción de Patricia a las noticias de nuestro movimiento planeado fue revelador. Su primer instinto fue volver a la manipulación, hablar sobre su salud, sobre las obligaciones familiares, sobre cómo estaría sola. Pero luego, tal vez por la terapia, se puso a la parada. Tengo miedo, admitió, su voz pequeña pero honesta. La idea de que estés tan lejos me aterroriza. Pero estoy tratando de entender que mi miedo no puede ser tu prisión. No fue una respuesta perfecta, pero fue un progreso. Pequeños pasos hacia la curación, hacia la ruptura del ciclo de control y el miedo que habían dominado la dinámica de nuestra familia durante tanto tiempo. Sara vino a visitarnos en Boston por última vez antes de nuestro movimiento. Nos sentamos en nuestra cafetería favorita en Newbury Street, la misma en la que me había revelado la verdad sobre Rebecca. Mamá es diferente, observó, observando a la gente pasar por el exterior. Todavía luchando, todavía tratando de controlar las cosas a veces, pero diferentes. Más consciente, al menos. ¿Crees que alguna vez cambiará? Yo pregunté. Sara consideró esto, revolviendo su café pensativamente. Creo que finalmente se enfrenta a sus demonios en lugar de convertirlos en armas. Eso es algo, al menos. El día que nos fuimos a Seattle era gris y llovizado, típico de Boston Weather, decía adiós. Patricia llegó al aeropuerto, parado torpemente en el punto de control de seguridad. Parecía más pequeña de alguna manera, más frágil, pero había algo diferente en sus ojos, un toque de aceptación, tal vez. Lo siento, dijo, las palabras simples pero pesadas de significado. No solo para la cosa de Ana, sino para todo. Por no verte como persona, por dejar que mi miedo envenene todo lo que tocó. No fue suficiente borrar el pasado, pero fue un comienzo. Mientras caminábamos por la seguridad, Tom me apretó la mano, ambos llevamos el peso de todo lo que había sucedido, pero también la esperanza de todo lo que podría ser. Nuestra nueva vida en Seattle también comenzó con la lluvia, pero se sintió limpiadora en lugar de sombría. Estábamos construyendo algo nuevo, algo que no estaba sombreado por la manipulación y el control. Tom comenzó la terapia por su cuenta, trabajando a través de las complejas emociones de ser víctima y testigo de la manipulación de su madre.